17-28-42. En este lunes vamos a platicar con la diputada federal por el Partido Acción Nacional, de Tlaxcala, Mariana Jiménez. Diputada, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, gracias, muy contenta de estar contigo y por supuesto con toda tu audiencia en este lunes frío. Frío, además por el ambiente. Hoy hay un puente derivado del natalicio de don Benito Juárez, que sabemos que estos fines de semana largo, pero nos permiten hacer esto y tener la plática con ustedes, los legisladores en algún caso, para saber y entender qué es lo que se está haciendo en ese aspecto, que es muy importante para Tlaxcala, porque son a final de cuentas los que, y así lo dicen, representan a parte de la sociedad. ¿Qué se ha hecho allá en el Legislativo Federal y desde luego las aportaciones que tiene Mariana Jiménez como diputada federal? Pues mira, Eric, han sido unos periodos con bastante trabajo. Ahí vamos en este periodo legislativo. Quiero platicarte que en el pasado tan solo fueron 16 reformas constitucionales las que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Fue un periodo muy movido, muy álgido, precisamente también por el fondo de estas reformas. Y ahí vamos 3 hasta este momento. Quiero compartirles a ti, por supuesto, a toda tu audiencia, que han sido reformas en las cuales algunas de ellas hemos estado a favor del grupo mayoritario. Por ejemplo, en la reforma de soberanía nacional y seguridad, por supuesto que era necesario que nos uniéramos como país para poder blindar a México de esta situación tan complicada que se está viviendo respecto a la política exterior. Sin embargo, lo que comentábamos es sí a la soberanía nacional, pero también tenemos que reforzarlo con efectivamente vigilar o velar para que exista una división de poderes, velar para que exista contrapesos, velar para que exista la democracia, fortalecer al Poder Judicial. No basta con que la soberanía nacional quede en el discurso. Sin embargo, a pesar de esta posición que nosotros generamos, por supuesto que nuestro voto fue a favor, porque vivimos en tiempos tan complejos que, te repito, era necesario ponderar la unidad. Por supuesto que estuvimos también a favor respecto a que se persiguiera de oficio estos delitos que ya son tipificados en México como terroristas respecto al tráfico de armas y de drogas, porque desafortunadamente ha sido una situación muy compleja, incluso al interior de nuestro país, y lo vemos con nuestro municipio de Apizaco, esta situación tan compleja que se está viviendo respecto a la seguridad pública, pues precisamente es también por ese acceso que tiene el crimen organizado, este tipo de armamentos que desafortunadamente ni nuestras policías municipales ni estatales tienen. Se hizo en materia no constitucional, pero sí en leyes secundarias la reforma al Infonavit, que fue una reforma muy compleja. Nuestro voto como grupo parlamentario fue en contra. Ya lo platicamos en alguna entrevista, Eric, por esa complejidad que se lleva respecto a esta empresa filial, que de qué manera va a ser auditada, el cómo, pues desafortunadamente el gobierno no ha tenido los mejores resultados cuando se trata de actividades empresariales. El gobierno debe dedicarse a gobernar y los empresarios, pues bueno. La experiencia lo dice, que no ha sabido hacer empresa. No es su fuerte, no es su naturaleza, no está en el gen del gobierno. Y lo vemos, por ejemplo, con Pemex, ¿no? Y además también hubo una reforma muy compleja respecto a Pemex para poder seguirle dando incentivos a esta empresa, que por supuesto reconocemos que es de gran importancia para nuestro país, pero que desafortunadamente, Eric, por los malos manejos, por la mala administración, ha sido un barril sin fondo a nuestro país. Entonces ya se le condonan más impuestos, ahora se le va a dar más recurso a Pemex en un momento en donde pues ya es una realidad, por ejemplo, los vehículos eléctricos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ha sido complejo el debate. Te puedo decir que como grupo parlamentario le hemos entrado fuerte a tribuna, hemos tenido la oportunidad de participar, hemos tenido la oportunidad de alzar la voz, en mi caso por Tlaxcala y por supuesto por todo México, porque lo que comentamos desde campaña, el poder absoluto en una persona o en un grupo político se vuelve peligroso, y lo estamos viendo en estos momentos con la reforma, por ejemplo, al Infonavit, con la reforma al Poder Judicial, con alguna serie de reformas que de una u otra manera creemos que debilitan el Estado de Derecho, que debilitan, por supuesto, la democracia en nuestro país, pero pues bueno, seguimos dando la batalla. Me llama la atención porque entonces sí, el grupo parlamentario y Mariana Jiménez se ha sumado incluso al partido en este momento quien lleva el gobierno federal, ¿cierto? Cuando hay temas de interés. Cuando no, ya nos explicaste estos votos en contra o estas oposiciones naturales. ¿Cuál ha sido también parte de ese impulso que ha tenido Mariana Jiménez en tribuna, en el Congreso, para también visualizar qué es lo que está llevando Mariana
a la tribuna del Legislativo Federal y que desde luego impacte a los tlaxcaltecas directamente? Te puedo decir que el año pasado, en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, Tlaxcala, si bien es cierto no fue de los estados más golpeados, sí tuvo una reducción en términos reales. Es decir, considerando la inflación y haciendo esa configuración de números, realmente no hubo un crecimiento importante para nuestro estado. De hecho, hubo un cero crecimiento. Y con mucho orgullo te puedo decir que la única legisladora tlaxcalteca que se paró en tribuna a pedir más recursos para Tlaxcala, a defender el recurso para los tlaxcaltecas, fue tu servidora. Fue un debate fuerte, inclusive varios compañeros, pues somos 500, Eric, de pronto los nombres no te los aprendes totalmente, claro, pero ya me ven de varias fuerzas políticas y ahí va Tlaxcala. ¿Por qué? Porque en tribuna siempre hablo de mi estado. O sea, si bien es cierto, la gobernadora y tu servidora pertenecen a diversas fuerzas políticas, si a la gobernadora le va bien, si el gobierno tiene las herramientas para poder realizar las actividades propias para que nuestro estado avance, pues por supuesto que a todo Tlaxcala le va bien. Oye, ¿qué te decían en tu bancada? Porque desde luego a veces me queda claro lo legítimo que podría ser esa expresión desde Tlaxcala, ¿no? Pero como bancada también, oye, espérate, Mariana, ¿no? ¿Cómo se vive eso que a veces no vemos como ciudadanos? Mira, de pronto, en temas que tienen que ver con nuestros estados somos muy respetuosos. ¿Por qué? Porque entendemos que cada uno vive sus propias realidades. No es lo mismo lo que pasa en Veracruz a lo que se vive en Tlaxcala o en Sonora o en Sinaloa. Sin embargo, sí lo platicaba en ese entonces con la coordinadora y le dije, a ver, la gobernadora de Tlaxcala pertenece a esta fuerza política, pero sí tengo que pelear presupuesto para Tlaxcala. Y me dijo, adelante, finalmente eres legisladora de tu propio estado, ¿no? Entonces te puedo decir que en ese sentido sí hay apoyos. Hay algunas otras reformas constitucionales o reformas a leyes secundarias en donde como grupo parlamentario por supuesto que platicamos. ¿Por qué? Porque queremos vernos lo más unido. A ver, se hace el debate interno de por qué a favor, por qué en contra. Te pongo un ejemplo con el maíz transgénico, que fue una de las reformas constitucionales en las que Acción Nacional, por ejemplo, votó en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el nombre de transgénico se escucha muy agresivo. Así es. Pero ya cuando empezamos a generar ese estudio de cuáles son los pro, cuáles son los contra, te das cuenta que ese no es el problema, por ejemplo, del bajo costo que tienen los productores en estos momentos. Realmente lo que nosotros consideráramos es que se generara una carga arancelaria para la importación del maíz, porque pues es realmente lo que genera esa afectación a nuestros productores. No el maíz transgénico en esencia. ¿Por qué? Porque busca mejorarlo. ¿Por qué? Porque busca generarle más nutrientes. Entonces, dentro del grupo parlamentario, pues tan solo del mismo nombre, no, vamos a votarlo en contra. Sí, porque así lo tenemos ellos, incluso los propios ciudadanos. Por supuesto, ¿no? Vamos con ellos, ¿no? Políticamente no nos va a redituar, etcétera. Pero pues nos explican totalmente, se llevan especialistas y nos dicen, a ver, esto se va a quedar en la línea discursiva. Ustedes están en la línea entre el deber ser y el querer ser. ¿Quieren ser populares? Pues bueno, vayan con ellos. Pero el deber ser, realmente esto no va a tener un oficio y un beneficio. Entonces es ahí donde en los grupos parlamentarios se genera ese debate fuerte y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, Eric, una experiencia que me ha permitido, por supuesto, que crecer como persona, pero también dar lo mejor de mí para poder demostrar al pueblo tlaxcalteca que realmente habemos políticos que queremos trabajar y que hacemos lo posible para poder cambiar positivamente el panorama en nuestro estado. ¿Cuál sería el siguiente énfasis de Mariana Jiménez en la Cámara? Seguir trabajando, estamos realizando dentro del grupo algunas iniciativas importantes en materia de personas con discapacidad. Queremos trabajar, por ejemplo, también en materia de pueblos mágicos. Compartirte que en estos momentos participo en 3 comisiones. Tengo la posibilidad de ser secretaria en la Comisión de Turismo, precisamente porque emano de un pueblo mágico, porque además en nuestro distrito, en el distrito en que me tocó participar, existen 3 pueblos mágicos y estamos trabajando al respecto. Participo también en la Comisión de Seguridad Social y en la Comisión de Grupos Vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que sigue, Eric? Pues seguir alzando la voz, seguir participando fuertemente en tribuna, trabajar fuertemente en iniciativas y lo que comenté en campaña, ser una diputada cercana a la gente, y es lo que estamos tratando de hacer. Mariana, pues en otro momento estaremos platicando de estos avances y desde luego los resultados que se tengan, ¿te parece? Muchas gracias, Eric, con todo gusto. Mariana Jiménez, diputada federal de Tlaxcala por el PAN. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresaron los 20 días.